31 minutos fue una serie que sin duda formó parte de la infancia de muchos de nosotros y la cual contiene temas sensibles y fuertes como para ser transmitida en Cartoon Network. Es por eso que solicité la ayuda de mi amigo Heroes World para realizar este video, siendo un gran conocedor de esta serie. Así que ponte cómodo, porque en este video veremos los datos más turbios de 31 minutos en formato de iceberg, lo que quiere decir que mientras más avance el video, más perturbador se pondrá el asunto. Sin más, hoy te presentamos el iceberg de 31 minutos. "31 minutos nos tuvo acostumbrados a escuchar musicales en sus múltiples y diversos capítulos. A menudo estas canciones le dejan una buena enseñanza al espectador y logran esto mediante una moraleja, pero una minoría de estas tienen un profundo significado, que quizás tengas que ver 2 veces para captar el mensaje. Una de estas canciones podría ser Mundo Interior. La premisa de esta canción nos presenta una tortuga que intenta permanecer a un grupo de conejos. Mientras va avanzando la canción, la tortuga le va dando razones a los conejos por las cuales deberían integrarlo a tal grupo. Cuando lo rechazan por última vez, la tortuga dice que se irá a su mundo interior, exactamente dentro de su caparazón. Justo en dicho lugar, se sorprende al ver a un caracol, que lo invita a conocer su mundo interior. La tortuga acepta y luego se ve la siguiente escena. ¡Qué gran sensación! Alucinación. Esta escena es una clara referencia a las sustancias alucinógenas, siendo reflejadas en ese mundo interior. Esta marioneta era una especie de cerdo bebé, quien se encargaba de terminar cada uno de los episodios con una moraleja, la cual en todos los casos era interrumpida por innumerables cosas. Mayormente, las letras terminaban aplastándolo o simplemente impedían que siguiese dando dicha moraleja. No hay nada más importante en la vida que saber. Este personaje también aparece en contados capítulos, pero no es demasiado relevante en ninguno de estos. Casi nunca se le presenta mucha atención y terminan pasándolo por alto. En el capítulo 18 de la temporada 2 de 31 minutos, vemos por primera vez a Dios en la serie, quien ayuda a todo el grupo cuando su nave está dañada y va en dirección al sol. Después de que nadie creyese que el sujeto era Dios, van al estudio a entrevistarlo y este último, para comprobarles que sí lo es, les hace infinidades de cosas que no cualquier persona podría hacer. Entre ellas los convierte en sus versiones humanas. Y puedo hacer todos los milagros que quiera. ¿Cómo? ¡Mi show! ¡Quiero hacer mi show! Y ni siquiera con convertirlos en humanos, estos están convencidos de que él sea realmente Dios. 31 minutos, aparte de ser un pilar de la animación y la cultura pop en Latinoamérica, también se hizo demasiado popular gracias a algunos de sus personajes que llegaron a traumar en algún punto las mentes de pequeños niños que veían la serie. Muchos de estos niños, luego de tantos años, evidenciaron esto diciendo que es real y que muchos de estos títeres lograron despertar su miedo. Algunos de estos personajes vendrían siendo Bombi. Él es el mayordomo del estudio y fue contratado por Juanín para hacerlo. Este se convirtió en zombie luego de que uno lo mordiese en el cine mientras estaba junto a su hermano. El fantasma del estudio es un personaje que vemos por primera vez en el episodio del mismo nombre, en donde la temática del episodio es encontrar algo aterrador en el estudio, y entre tanta búsqueda lo encuentran a él, que no es tan aterrador como lo parece. Por último, tenemos a Ezequiel Tapia, este personaje que nunca se le ha oído hablar debido a que este es un mimo. A él se le puede ver en la canción Papá te quiero, en donde tiene actitudes sumamente raras. Creo que no es un secreto para nadie la existencia de UNICEF, la organización encargada de salvaguardar los derechos de los más pequeños. Esta última colaboró repetidas veces con 31 minutos en una serie de cortos que fueron distribuidas por el canal YouTube y patrocinadas por UNICEF. Dichos cortos fueron lanzados para la cuarentena, dándole un poco de humor y sátira a lo que se vivía en casa en esos momentos.
En estos cortos Bodoque refleja y a la vez enseña a los espectadores cada uno de los pilares de UNICEF, claramente usando el humor característico de la serie. Actualmente hay 11 cortos de estos y puedes verlos en cualquier momento en el canal de YouTube oficial de 31 minutos. Es bien sabido que la serie está dirigida para un público infantil, pero al también tener un público de adolescentes y jóvenes adultos, 31 minutos intenta hacer que estos diversos espectadores disfruten la serie poniéndole destellos de humor negro en algunos de sus múltiples episodios. ¿Por qué no te metes al plato y te untas conmigo? ¡Qué rica está, mayonesa casera! Entonces le dije a esa zapatilla que yo siempre me cuidaba y que usaba mis cordones. Ese es mi hijo, siempre precavido. ¿Qué se mete, vieja con...? Oh, mil disculpas. Esto es una teoría de la canción Parque de Diversiones de Milton. En la canción se relata el cómo Milton logró conseguir un parque de diversiones gracias a que un sujeto se lo regaló entre comillas. El chico estaba muy feliz sabiendo que la única orden que le dio dicho señor fue que solo él podría estar en el parque. Milton después de un tiempo se aburriría de estar allí solo, por lo que intenta dejar que los niños del lugar entren, pero el sujeto le revela que él firmó un contrato donde dice que solo debe estar él y que en realidad este señor es el mismísimo demonio. Esto hace referencia entonces a que el parque de diversiones es el infierno y que el contrato que Ludovico firmó era la aceptación de venderle su alma a este diablo. Casi al final de la canción, la madre de Milton lo despierta diciéndole que solo fue una pesadilla. La teoría dice que todo esto en realidad no fue una pesadilla y que Ludovico nunca logró escapar del parque, ya que firmó el contrato y el diablo terminó quemándolo. Los tramoyas son personajes de 31 minutos, son funcionarios a cargo de Juanín que se ven al fondo del estudio del programa. Aunque como es Juanín el que hace todo detrás de escenas, nadie comprende muy bien cuáles son sus funciones. Estos son de una raza muy extraña, dicho por el mismo Washimingo. En este mismo capítulo, los tramoyas se revelan como especie y salen a la calle. Estos actúan como zombies y acaban con la mayoría de la población de la ciudad de 31 minutos. Esta referencia la pudimos ver exactamente en el episodio 20 de la segunda temporada, en donde Carlitos Lechuga hará uno de sus cierres, pero de momento a otro se vuelve CGI y el ratón comienza a esquivar como si fuese Neo en la Matrix. Y es así como él termina saliendo victorioso por primera vez ante las letras, pero se le termina olvidando lo que iba a decir. Y recuerda que... ¡Ay! ¡Se me olvidó! En uno de los puntos pasados, mencionamos la canción Parque de Diversiones de Milton Ludovico, donde se hace una gran referencia a la banda Queen en este tema, en la escena donde salen los 4 integrantes en un fondo opaco. En el episodio 57 de la serie, estrenado en el lejano 2014, se está haciendo un casting para que Tulio elija quién de verdad merece ser entrevistado por él. Entre los participantes se encuentra Michael Jackson, como pueden ver en la siguiente escena. Michael Jackson, y volví a la vida para que me entrevistes. No me gusta cómo baila. Muérase de nuevo. Esta escena causó un poco de polémica en todo internet, debido a que dicen que fue un poco insensible que Tulio hubiese dicho muérase de nuevo. Desde ese momento, el personaje no ha vuelto a aparecer en la serie en ningún momento. Creo que cualquiera que haya visto la serie alguna vez sabe quién es Juanín.
Él fue encontrado por Tulio y Bodoque cuando paseaban por el bosque y se perdieron. Estos últimos, al ver que solo sabía decir Juanín, optaron por llamarlo así. Desde allí se hicieron amigos y Tulio lo contrató para trabajar en el estudio. Juanín se encarga de absolutamente todo en el programa. Mayormente coordina todo en el estudio y se encarga de que todo vaya de la mejor forma. De esta manera se evidencia la explotación laboral que vive Juanín, y gracias a la personalidad reservada e introvertida del personaje no se opone a ninguna de las órdenes que le imponen. La única vez que renunció por iniciativa propia fue en el episodio 15. En este episodio Juanín sintió que se aprovechaban demasiado de él y no tomaban el trabajo en serio. Al no tener nadie que coordine el programa y echándole la culpa a Tulio, el equipo sale del estudio para buscar a Juanín por toda la ciudad. Volví al programa, Tulio. Y bueno, ustedes son mis mejores amigos. Los echaba de menos. 31 minutos la película tuvo una infinidad de escenas descartadas que nunca llegaron a la luz, pero me atrevo a decir que Mar de Irresponsabilidades es la más famosa de ellas, puesto que la animación con la canción de fondo se hizo pública al final, solamente que la canción fue descartada. El proyecto original de la película de 31 minutos contemplaba una animación en medio de la cinta, tras la escena en el barco, con Juanín secuestrado en su interior, lanzaba una nube de humo y dejaba atrás al yate de Tulio, como podemos ver en esta escena. Era un momento especial, pues proponía un sorpresivo cambio de formato, además de agregar la única canción de larga duración en toda la película. Por su alto costo fue imposible de realizar y solo quedó ahí. Tuvo un videojuego de móviles lanzado para dispositivos iOS y Android en el 2013, siendo desarrollado por Amnesia Games junto con Claro Chile. El juego es una compilación de microjuegos tematizados con los personajes de la serie. Actualmente el juego no se encuentra disponible para descarga y las calificaciones sobre el videojuego no son realmente positivas que digamos. Otro de los videojuegos de la serie es 31 Minutos Kart, una especie de simulador de carreras donde cada uno de los personajes del programa tienen su auto y sonidos personalizados. Hola, soy Germán y te he puesto un metrónomo a que el sol sale todos los días. Todos estamos al tanto de la fama del youtuber chileno, quien tuvo un impacto brutal entre el año 2010 y 2016. En este periodo de tiempo se hizo extremadamente popular internacionalmente. 31 minutos era consciente de esto y en uno de sus episodios hicieron referencia al youtuber, exactamente en el episodio 67 llamado El diario de Juanín, donde este último relata cómo es trabajar con Tulio, y luego de mencionar esto se hace referencia a la intro de Germán, como podemos ver en esta escena. Creo que la mayoría de los presentes en este video saben lo estricto que puede llegar a ser Cartoon Network en ocasiones, llegando a censurar escenas que le parezcan inapropiadas o que simplemente no cumplen con lo adecuado para que el contenido pueda ser observado por todo tipo de público. Gracias a todo esto, 31 minutos ha sido foco de innumerables censuras a lo largo de su transmisión en la cadena televisiva, y haciendo evidente lo sensible que puede ser Cartoon Network en ocasiones. Algunas de las múltiples censuras vistas en la serie pueden ser las siguientes. En esta escena censurada pudimos verla en el episodio Bodoque envenenado, donde este último termina bebiendo orina de su yegua ya que se encontraba en mal estado, y se supone que esto lo sanaría. Está bien, no necesito sermones. En el episodio La Mona Lisa se censura uno de los cuadros que está dando su opinión sobre la Mona Lisa. Oh, ni desnuda he logrado superarla. La Mona Lisa es única. En
En el episodio 58 llamado Cirugía, el asesor de imagen del programa anuncia que no quiere ver más a Tulio trabajando en el programa porque las encuestas dicen que el público no quiere ver más ancianos en televisión. Tulio, asustado, recurre a los servicios del tío peludo para someterse a una cirugía que lo haga ver más joven. Cuando vuelve al estudio y todos ven su hermosa nueva finosomía, el rating sube mucho y todo el resto del equipo recurre a los servicios del tío pelado, a excepción de Patana al llegar al estudio. Todos están totalmente cambiados, pero el que realmente destaca es Policarpo, quien ahora tiene senos y una cabellera larga. Guaripolo es un personaje rebelde, testarudo, a veces egoísta y vive abstraído de la realidad. Este se autodenomina ser el personaje favorito de los niños de 31 minutos, pero la realidad es que nadie lo reconoce. A veces, inclusive, él ni se acuerda de los nombres de los trabajadores con los que ha interactuado antes. Le gusta estar en cualquier situación que el noticiero esté pensando y debido a que dejan la puerta abierta o trae consigo un alicate para romper la cerradura, siempre aprovecha la oportunidad. Cuando está dentro, se dedica a usar el baño de los tramoyas, a meterse en problemas o vender productos poco útiles. Se dice que este personaje es bisexual o pansexual, ya que no se le ve una orientación sexual marcada y mucho menos podríamos deducir su sexo. Por eso se dice que es pansexual, ya que se puede sentir atraído a cualquier tipo de inclinación sexual. El programa de la Trasnoche es un programa con horario en la madrugada que los integrantes del estudio hacen de forma obligatoria para recaudar dinero haciendo preguntas demasiado sencillas para que las personas llamen a responderlas. Pero el valor de la llamada es absurda, siendo de $867.341. Por esta misma razón, nadie nunca llamó. Y hasta que nadie llamase, estos no podrían volver al estudio de 31 minutos. Fueron 6 largos años en los que nadie llamó, y esto terminó traumando a Tulio, Bodoque y Juanín. Nunca supimos cómo pudieron volver al estudio, pero lo más probable es que estafaron a un idiota que haya llamado al programa. ZTV es una serie originaria de Argentina, en donde los personajes son títeres y se encargan de dirigir un noticiero que se transmite en la realidad de la serie. En ocasiones hacen canciones y su humor intenta ser inteligente, lo que es exactamente la misma premisa de 31 minutos, con el hecho de que esta última se estrenó el 15 de marzo del 2003 y ZTV fue lanzada el 2 de febrero del 2012, siendo muy evidente quién plagió a quién. ZTV fue finalizada el 7 de junio del 2015 debido al poco rating que consiguió. Estos son un grupo de sujetos quienes viven en una guarida y cada que llega una alarma arcoíris, ellos van al final de este a tomarse fotos en el arcoíris. Se dice que estos dichosos personajes son homosexuales porque viven en una guarida solos y tienen muchos acercamientos, además que se supone que lo que confirmaría la teoría es el hecho de que la banda arcoíris es casi un sello de ellos. En el caso de Bodoque, en el episodio 7 de la segunda temporada, llamado Bodoque deprimido, el conejo rojizo está siendo demasiado pesimista y todas las cosas que suceden en ese día son razón para que Bodoque las cuestione negativamente. En una de estas, Bodoque le dice esto a un grupo de niños. Niños, el único consejo que les puedo dar es que la vida es una miseria. Ahora ya, váyanse a sus casas y échense en la cama. Al final de este capítulo, Bodoque termina renunciando para trabajar en la radio y comprobar lo muy depresivo que es. En el caso de Mario Hugo, este está muy deprimido porque Patana está enamorada, pero no de él, sino de Guaripolo. Esto lleva a que Mario Hugo quiera acabar con su vida, por eso busca una cuerda y hace lo siguiente.
Esto ocurrió en una de las encuestas de Mico el micrófono, en la cual intenta entrevistar a un sujeto que se encuentra totalmente solo y lleno de telarañas. Cuando Mico termina de hacer la encuesta, el cadáver termina cayéndose, y ahí es que nos damos cuenta que era un muerto. En el episodio La Bruja, los personajes principales se dan cuenta de que al lado del estudio vive una bruja, quien está molesta porque el programa hace demasiado ruido. Debido a esto, la bruja lanza un hechizo para que las voces de los personajes sean como las de un ratón. Lo que nos esperaba la bruja es que los chicos usarían esto para cantar en conjunto y subir el rating del programa. Cuando la bruja se da cuenta de esto, los convierte en sapos, pero justo en ese instante aparece Patana para echarle un balde de agua, terminando de esta manera con la bruja. El cuervo de la bruja le da el libro de hechizos a Patana para que restaure a sus amigos. Patana lo intenta, pero termina enviándolos al infierno. En el infierno podemos ver unas letras que dicen infierno. Estas hacen referencia a Hollywood. De esta forma, la serie nos intenta mostrar que Hollywood es el infierno de la vida real. Esto gracias al sinnúmero de dramas que se han vivido en ese lugar, como corrupciones, todo tipo de abusos al personal, lo que conlleva el abuso mental, laboral y sexual. Además de un sinnúmero de acciones ilegales que no son recomendables decir en YouTube, ya que si hablas mal de alguno de los involucrados, papi YouTube te castiga a ti con un strike. Pues fue lo que le pasó a Playstar por evidenciarlos en su iceberg de la música pop, lo que le costó una advertencia en su canal. Muchas personas anónimas dejaron saber que el videoclip de la canción Papá Te Quiero lograron causar pesadillas en niños que vieron esta transmisión. Como lo mencionamos en anteriores puntos, el tema es tachado de turbio gracias a los movimientos poco coordinados y repentinos del padre. Esta teoría viene porque Juanín permite que Tulio lo trate de forma denigrante y muy agresiva, y Juanín lo sigue tratando amablemente y de muy buena manera. El fandom relaciona esto con amor y acabaron shippeando a los dos personajes, haciendo muy turbio el asunto, hasta llegaron al límite de hacer contenido para adultos en donde vuelven a estos dos personajes. El deseo más grande de ellos es que algún día se haga canon este ship. Es un estafador famoso por cometer diversos actos delictivos, pero siempre es denunciado en los reportajes de 31 minutos. Es un ex baterista y solía tocar en el show del tío Horacio. Vende todo lo que roba, desde objetos hasta información secreta. Este ha cometido innumerables delitos, como podrían ser tráfico de animales, explotación de niños en una fábrica, estafa por apuestas, robo a peatones, ejecución de batería en el programa de tío Horacio, revelación de secretos de comentaristas de espectáculos, arrojamiento de basura en vertederos ilegales, estafa de celefactores, robo de bombas nucleares, toma de noticiero, robo de serpentinas, acabó con su propio abogado, cómplice en tráfico de nóminas y demás patrimonios arqueológicos, secuestro de un productor de televisión, traficante de animales exóticos, cirujano plástico no certificado y con métodos cuestionables, tirar basura en playas y estafas sobre ventas de casas. El tío Horacio fue el ex animador de un programa infantil de variedades y público en vivo de la década de los 70 y 80 llamado El Show del Tío Horacio. Tiene demasiados fanáticos, pero tiene mala reputación por su pesadez y diversos actos delictuales, lo que hizo que se fuera preso y su programa se cancelara. Además, se vio que él se escapó de la cárcel un tiempo antes de su homenaje en 31 minutos. Desea volver a la televisión para animar de nuevo a los niños y continuar con sus deshonestos actos de venta. Este estuvo involucrado en homicidios, ya que en el episodio El fantasma del estudio se hace un flashback en donde vemos que él ocasiona que el participante caiga de una altura considerable y luego le pida a uno de sus asistentes que le den un tiro de gracia y lo ponga con los demás. Parece que está muerto, jefe. Pégale un tiro de gracia con la escopeta y después tíralo donde los otros. Esto nos confirma que este sujeto no fue la única víctima del tío Horacio.
Gracias a la popularidad de la serie, se realizó una película llamada 31 minutos. Esta última se estrenaría en los cines chilenos en 2008. El largometraje fue doblado al portugués y estrenado en Brasil en 2012, con un elenco de voces diferentes en Río de Janeiro. Durante 2015, se doblaron 8 episodios de la tercera temporada y los 12 de la cuarta temporada al portugués, esta vez en el estudio de Wendell Becerra. Por razones desconocidas, Nickelodeon no compró los derechos de emisión de la tercera temporada al momento de su estreno, lo que ocasionó que los episodios no se doblaran ni se transmitieran por la señal. El doblaje de la cuarta temporada sería utilizado para la transmisión de Netflix Brasil, tras su compra el 5 de enero de 2020. A pesar del éxito que el programa cosechó entre el público brasileño, nunca se lanzaron los episodios en formato casero. En YouTube solo se podía encontrar el episodio El fin del mundo en dicho idioma, y el único CD que contenía canciones de 31 minutos al portugués era una recopilación hecha por el periódico chileno. Con el tiempo, el canal oficial de YouTube de 31 minutos compartió las canciones, pero no fue hasta el 22 de agosto de 2008 que comenzó a subir algunos capítulos de las primeras 2 temporadas al portugués. El 15 de junio de 2020 se comenzaron a subir los episodios de la tercera y cuarta temporada existentes con doblaje, por lo que los capítulos doblados de ese idioma de la tercera y cuarta temporada estuvieron en los media alrededor de 5 años. En el episodio Hielito de la segunda temporada se revela que hay un frente frío en la ciudad de 31 minutos, por lo que los personajes están pasando una crisis por no tener calefacción. Mientras el estudio se va llenando de nieve, Juanín aprovecha para hacer un monito de nieve. Sin embargo, Tulio le pide que no pierda el tiempo y que se concentre. Conforme avanza el episodio, Tulio le pide a Juanín que se deshaga de Hielito, puesto que no es una persona de tela y botones como ellos. En ese momento pasa algo inesperado. Hielito cobra vida y le expresa su amor y cariño a todos. Inmediatamente todos los personajes de 31 minutos le toman un cariño a Hielito y lo comienzan a consentir, pero es después de eso que el tío pelado llega para avisarles que el calefactor finalmente está funcionando, y de esa manera deja de hacer frío en el estudio. Después de un rato, Hielito pierde su sonrisa, se le ve en muy mal estado, puesto que el calefactor lo está derritiendo. Los personajes no se dan cuenta y simplemente dejan que Hielito se siga derritiendo, y cada vez que él trata de explicarles lo que le está pasando, ellos lo ignoran o interrumpen. Llega un punto en el que Hielito ya está casi por morir y les dice a todos que son unos idiotas y que se está derritiendo. A Tulio por un momento le da igual y sigue con el programa, pero los personajes le hacen recapacitar, llamando a una ambulancia. Una vez en la ambulancia, Hielito parece pasar sus últimos momentos, pues ya no queda casi nada de él, pero al final afortunadamente lo llevan a las montañas para que Hielito pueda vivir feliz. En el 2015 se estrenó el episodio Por el señor Manguera. Este capítulo comienza con Tulio mencionando que el robo de ventiladores ha ascendido de sobremanera. Luego de esto, Mario Hugo hace una persecución en donde al final se ve que el señor Manguera es el que estaba a la cabeza de todos estos robos. El señor Manguera es citado a un juicio donde termina siendo libre porque según él solo era un accionista de ventiladores. Esto da entrada a pensar de que ponía el capital y el robo de ventiladores estaba a manos de otro, y luego de todo el proceso, el señor Manguera los distribuía. En la canción de Yo Opino, mientras este está cantando se muestran diversas imágenes y videos detrás de él. Tales imágenes tienen que ver con problemáticas en la sociedad y en lo que está involucrado. En uno de estos fotogramas podemos ver la aparición del KKK, donde se aprecia cómo se hace una especie de ritual. Luego aparece Hitler, guiando de alguna manera a los nazis.